Bienvenidos a Persona Bajo el Caos, el podcast donde se hablará de temas importantes de salud mental de forma amena e irresponsable. Somos Kelly Aldazábal y Ximenas Tocóndor. bien, Muy hoy bien. día vamos a hablar de la salud mental. Dale, Sime. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a momentos de estrés de la vida. Según la OMS, ¿no? Nos permite el desarrollo de todas las habilidades para poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en que vivimos. Entonces, la salud mental llega a ser un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo de la persona, de la comunidad y de la sociedad. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí en el mundo y en el Perú? Porque si hablamos de todo o sea, si comprendemos, analizamos todo lo que hemos leído, todo lo que la OMS nos dice acerca de la salud mental y lo planteamos, lo comparamos con lo que está pasando en la realidad o cómo el Perú está protegiendo la salud mental, bueno, digamos que no es muy adecuado lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Sí, bueno, la salud mental de por sí está mal y justo estaba viendo un estadístico donde dice que en este primer trimestre del 2023 ha aumentado en un 64% las afecciones de salud mental, que de por sí en la pandemia era un 52,2%, es decir, de cada dos personas, una tenía algún tipo de afección psicológica. Y era entendible bajo el contexto en el que estábamos y hoy en día en el Perú también el tema en el norte, hay mucha gente que se enferma, lo del ciclón, ahorita el tema de los grillos, la inestabilidad incluso en el clima, que ahí sí me nos dirá algo curioso después, pero todo esto afecta la salud mental de todas las personas, y creo que no solamente a nivel del Perú, sino también a nivel mundial, sino que la diferencia es que hay países que sí hacen algo al respecto. Entonces, en el Perú es muy poco o nada lo que realmente se hace, y es ahí donde se manifiesta o se evidencia en un mayor porcentaje. Sí, desde el 2006 se ha hecho o se hizo un análisis acerca de lo que era la salud mental en el Perú y la persona encargada de hacer este análisis era un psiquiatra, ¿no? Eh, En parte de lo que este psiquiatra analizó, sacó, se hizo la ley para la salud mental, pero tenemos que tomar en cuenta de que dentro de esta ley el tema es personas con trastornos mentales, ¿ya? El punto es que se amplió estos temas, se amplió más lugares donde se puedan atender los trastornos mentales, se abrió los centros comunitarios, se hizo más hincapié en la salud mental por medio de los medicamentos, todo eso, ¿ya? Y está bien. En parte sí, recuerdo que una vez lo analizamos en la universidad con un profesor y él decía, ¿no? En parte está bien que hayan tomado esta iniciativa, pero hay que tomar en cuenta que no es una manera de prevenir, sino es una manera de, bueno, ya tenemos esta cantidad de personas que llegaron a un trastorno y tenemos que medicarlos para que no lleguen a más, pero nunca hubo un planteamiento real de las personas que no tienen este trastorno, que no llegan a tener un trastorno clínico o un trastorno mental ya diagnosticado, ¿qué hacemos con ellas? ¿Vamos a esperar a que lleguen un trastorno para recién actuar como salud mental o podemos prevenir, ¿no? Eso sí tiene mucho que ver porque en este momento se está viendo estamos viendo los resultados de cómo se planteó en ese momento la ley de salud mental y quiénes están encargados, porque también hay que tener mucho en cuenta de que los encargados de la salud mental no precisamente somos o no precisamente son las personas que realmente pues
tienen un mayor conocimiento sobre esto. Entonces, desde esa visión, es importante darnos cuenta de que las cosas no están funcionando, ¿no? Es que lo que sucede con el tema de salud mental es que algunos creen que la población objetivo a trabajar con respecto a este tema son solamente aquellos que ya manifiestan o evidencian algún diagnóstico, sintomatología, y la realidad no es ello, porque entonces que todo el resto que no entra en este grupo sí tiene bienestar, estabilidad, salud mental probablemente dicho, y no, hay muchas personas que no llegan a un cuadro clínico, pero que de repente su nivel de frustración es tanta que salen a la calle y a la mínima discusión comienzan a gritar o a insultar, las personas que de repente son impulsivas, aquellas personas, mujeres, que de repente tanta es la carga mental que tienen o los problemas económicos que interfiere y también terminan ejerciendo violencia en los hijos o en el entorno, o sea, prácticamente todos entramos en el tema de salud mental. Desde a la persona más pequeña que puedas encontrar en la calle, aquel niño, hasta de repente una persona adulta, por ejemplo, en la vejez hay mucho maltrato psicológico. Y si bien es cierto, Económico, físico. claro, y si bien es cierto, muchos de ellos no llegan a un cuadro ansioso depresivo, pero o sea, en ellos también es salud mental. Entonces, prácticamente, al querer hacer intervención en salud mental es como que abarcar prácticamente a todos y no solamente a aquellos que tengan un cuadro, todos merecen el acceso a salud mental y lamentablemente es un tanto difícil porque económicamente implica un costo, no hay cerca de todos los lugares. Por ejemplo, yo tengo un familiar que vive por Los Olivos. Claro que en Los Olivos hay bastantes consultorios, pero donde vive ella en específico, que es un poco más adentro, no hay ni un solo consultorio. Si ella quiere ir, tiene que salir tomando un carro a varios kilómetros. Entonces, también está ello. Claro, no se dice que los centros comunitarios no estén bien hechos. Pienso que es una muy buena iniciativa y que realmente se ha avanzado bastante en el tema de lo que es psicología y trastornos mentales y psiquiatría también. Ujú. Pero tenemos que darnos cuenta de que, o sea, para llegar a tener un trastorno no necesariamente es algo biológico, no necesariamente es algo hereditario, sino que también es algo adquirido por la crianza, por los estilos de crianza, por el estrés de la misma sociedad, por las mismas cosas que uno puede ir adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, eh, ¿por qué por qué me centro en esto? Porque estas cosas se pueden prevenir. Estas cosas se pueden prevenir. Claro, la prevención cuesta más que lo que puedo yo estar diciendo, bueno, yo intervine y esa persona no se curó al final de cuentas, no, Ujú. pero la prevención es más allá, o sea, hay una serie de pasos para que tú llegues a un trastorno. Y la Sí, gente en el Perú no está viendo eso, no se está centrando en esos pasos que son tan, no fáciles de solucionar, pero que son indispensables para que se pueda llegar a una solución o por lo menos a una regulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, también una vez vi un video donde una chica decía, ya, yo fui, o sea, me estoy haciendo responsable de mi trastorno. Ya me estoy haciendo responsable de mi trastorno, estoy yendo kilómetros a un centro comunitario, pero necesito pastillas, necesito medicamentos. Los medicamentos son carísimos porque el y no seguro hay, no te y no el hay. seguro no está, y cuando vas a comprarlo a mi farma o a estas entidades particulares, son carísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tengo los recursos económicos para poder hacerme responsable de esta salud mental, hacerme responsable de estas cosas, entonces, ¿quién lo hace? O sea, sabiendo que esto se pudo prevenir en algún momento, quizás si en caso no es biológico, se pudo prevenir. Entonces, al final, ¿qué pasa con esa persona?
tuvo una persona, lo que dije es sumamente importante, tuvo una persona que necesitaba las pastillas, ya fue al Valdizán, siguió todo el procedimiento, le dieron las pastillas, la receta. Fue al mismo farmacia del Valdizán, no lo tenían. Entonces él se tuvo que ir a buscar afuera. No lo encontró por ningún lado. O sea, más allá de tener la receta, que de por sí no todos lo tienen, pero ya él tenía la receta, no encontraba la medicina por ningún lado. Y en el Valdizán le dijeron como que va a llegar tal día, pero tienes que venir como que a las 4 de la mañana porque si no se agota. No lo logró, no consiguió, o sea, para esta persona, el tomar la iniciativa de ir a la primera consulta, o sea, ya sabes que si voy a aceptar que tengo o necesito de repente ayuda, va, hace su cola, porque ir al balizán de por sí es bastante desgastante, ¿no? Ya, va, hace todo, y al final es como que ya, la solución está aquí en esta medicina, porque ya evidentemente ya estaba somatizando en varios aspectos, y no lo encuentra por ningún lado, y al final se quedó en el aire. Ahí quedó su pequeño intento de querer, como se dice, salvar un poquito su salud mental. Y siguió en lo mismo, porque no encontró la solución. Luego dijeron como que ya, anda, en el Hospital de la Solidaridad también está que atiendan, de repente puedes pedir que te cambien la medicina. Cuando va a la Solidaridad, la doctora le dijo, no, porque ya te están analizando allá, acá no puedes hacer nada. Yo me imagino que a nivel médico hay toda una explicación, más o menos me puedo imaginar por dónde va el hecho de que no varios doctores de repente toqueteen, ¿no? Tu mente en ese aspecto, ¿no? Como que de repente vayas a diferentes ginecólogos, y tú de preferencia un médico porque es el que sabe cuál es tu proceso, pero en un aspecto de emergencia como el de él y en el otro que no le encontraron ninguna solución, imagínate, para eso ya habían pasado 3 meses y ahí quedó. Y lamentablemente hay que entender que la psicología llega hasta cierto punto, pero hasta cierto punto también tiene que entrar muchas veces la medicina. Y no porque esté mal, sino porque evidentemente necesita regular ya a nivel neurológico muchas cosas. Entonces, ahí por más terapia, psicoterapia que hagas, si vayas 3 veces al psicólogo, 4 veces a la semana, es algo que escapa. Entonces, ¿cómo ayudas a esta persona? ¿Cómo esta persona puede hacer al menos el intento, como digo, de querer encontrar esa estabilidad? Es bastante complicado. Claro, una vez, constantemente cuando eres niño y estás constantemente expuesto a situaciones de estrés, hay un cambio en tu cerebro, ¿no? Hay un cambio neurológico en tu cerebro. Entonces, el tema es que si constantemente de niño o de adulto estás expuesto al estrés crónico, al estrés altísimo, hay una desregulación, hay un cambio en tu cerebro. En ese caso, sí o sí tienes que llevar una medicación, por lo menos hasta que se regule, o quizás hasta de por vida, pero no tiene nada de malo. El tema es que el problema, o sea, yo no voy a quitar eso yo no voy a decir, no, los medicamentos son malos y bla, bla, bla. No, el problema es que, ¿por qué esa persona está constantemente expuesta a estrés crónico? ¿Me entiendes? Exacto. A eso, porque esa persona o ese niño está expuesto constantemente a ese estrés crónico. Y ahí va la Si prevención se que puede, tanto es. exacto. Por ejemplo, en niños, estrés crónico, abandono, violencia, abuso. De repente, abandono también es que de repente la mamá sale a trabajar, el papá sale a trabajar porque no tiene muchos recursos económicos y el niño está que se queda solo. Entonces, ese tipo de bullying en el colegio. O de repente hay mucha violencia. En su casa no hay violencia, pero en su barrio sí, porque es un barrio peligroso. Expuesto a drogas, expuesto a alcoholismo, expuesto a muchas cosas. En ese sentido, ¿quién es el que tiene que intervenir? Es multidisciplinario. O sea, el gobierno y todos, o sea, en sí es todo, es toda una red de soporte que no tiene soporte. O sea, es una red que está completamente hueca por todos lados, pero en sí es esa unión la que se necesita para lograr o poder intentar siquiera realizar la prevención. Mira, yo soy de las personas que siempre dicen, es que, mira, las cosas en la vida van a ser duras, ¿ya? Hay cosas que no las vas a esperar, que no las vas a poder manejar y que te va a doler, y te va a doler mucho. Y sé que seguro más adelante te tienes que exponer a esta situación porque
parte de tu crecimiento. En otras palabras, son situaciones canónicas. ¿Ya? Está de moda en TikTok. Está de moda, sí, es canon en tu vida y lo tienes que sufrir. Ya, como una muerte, como una separación, como de repente un cambio de colegio, etc. Ya. Pero si hay cosas que se pueden prevenir, si hay cosas que se pueden detener, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no se previene? Y es que todo parte desde la visión que se tiene aquí en el Perú acerca de salud mental, porque ya como lo vimos hace un rato, ellos ven la salud mental como que ya, le detecto a esta persona que tiene ansiedad, le detecto a esta persona que tiene depresión, la medico y ya está. Cuando no es así. Yo recuerdo una vez vi un comentario acerca de que en las empresas, que en las empresas hacían campañas contra el suicidio, ¿ya? Contra el suicidio, que no te mates, que la vida es hermosa, quiérete mucho, bla, 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 bla. Cuando esa persona dijo una verdad, pues si tu trabajador decide suicidarse y tú haces un montón de campañas contra el suicidio, ¿no sería mejor darle un mejor salario? ¿No sería mejor respetar las 8 horas de trabajo? ¿No sería mejor ver cómo se están relacionando esos trabajadores con tus jefes? ¿No sería mejor ver si esa persona, sé que a las empresas pues no le debería de importar mucho lo que hacen después de las 8 horas de trabajo, pero quizás no sería mejor antes que hacer todas esas campañas, intervenir a esa persona para ver si está teniendo una buena salud, una buena organización en su vida? Son pocas las empresas que y son pocas las empresas que invierten. Ay, es que, a ver, hay mucha, no sé si está bien dicho, pero hay mucha ignorancia en estos aspectos, la dejadez de ni siquiera hacer el intento de invertir en investigaciones en la propia empresa, como para saber dónde están las falencias, o invertir en alguien que realmente sepa manejar estos temas y para que de repente esté un buen equipo de recursos humanos. Entonces, son muy pocos lugares. Por ejemplo, yo he visto ahora, no sé si sea un buen ejemplo, pero Interbank, por ejemplo, invierte mucho en charlas a sus trabajadores, en horas de tiempo libre, tiempo muerto, pausas activas. Pero hay otros lugares donde no. Por ejemplo, está comprobado que a mayor horas de trabajo no es mayor la eficiencia, más bien al contrario, a menores horas de trabajo es mayor. Mejora la productividad. Mejora la productividad, exacto, pero esto lo desconocen, lo ignoran, no lo aplican en su empresa, tampoco les interesa en lo más mínimo, al menos intentar ir por ese camino, y no se dan cuenta que si realmente miraran hacia ahí, o sea, incluso iría mucho mejor a la empresa, pero o sea, ni siquiera tienen el intento de hacerlo, creen. Y ahora, ¿cuántas empresas grandes y formales hay en el Perú y cuántas empresas o negocios pequeños, microempresas hay? Y esos son un montón. Yo, por ejemplo, he vivido en el distrito de Ate y estoy justo en el límite de la zona industrial. Ahí hay muchas empresas, no sé si está bien dicho, sociedades, por ejemplo, una casa de 6 pisos donde ahí sé que fabrican puros plásticos. En el otro, donde sé que de repente se encargan de hacer torno, fresado, ¿no? Y así, yo miraba siempre eso. En esos lugares, muchos de esos jefes que ni siquiera es que hayan, está mal dicho ni siquiera, que de repente han llegado a Que esa no tienen posición. el conocimiento. Claro, que han llegado a esa posición no por un tema de conocimiento, sino por un tema de práctica, ¿no? La vida los puso ahí, y evidentemente también por sus habilidades en el negocio. Uh-huh. Desconocen por completo esto y creen que porque los tienen a ellos trabajando durante más horas, es decir, tu entrada es a las 8, ya, tú a las 8 empiezas a trabajar. Ya tú ves cuándo llegas antes, en lo que te pones la ropa, en lo que te quitas el zapato, en lo que tú a las 8 tienes que estar aquí paradito produciendo. Y no consideran el tiempo previo, que es supuestamente el llegar, el acomodarte, el poner tu mochila en el locker. Igualito cuando sales, tú salías a las 4:45, no de la puerta para afuera, sino sales de soltar la máquina. Ya de ahí tú ves en lo que caminas, en lo que te lavas la mano, te lavas la cara, o sea, hay un nivel de explotación. Entonces,
pero hay que entender que es porque no tienen el conocimiento. Pero, ¿y cómo llegar a ellos? ¿Y cuántas personas trabajan en estos lugares? Son muchas personas. Claro, y también, por ejemplo, ahí, como tú dices, ¿no? ¿Cómo llegar a ese conocimiento? Por medio de las escuelas, por medio de campañas, enseñándole a los adolescentes y a los niños lo que es salud mental, lo que es regulación de emociones, lo que es la empatía con el empleador, ese trabajo de servicio, ¿no? Que nadie tiene, que llegas, que esa empatía con el que te está brindando un servicio, que casi nadie tiene. Tú ves en los restaurantes cómo las personas tratan a los meseros, tú ves a las personas cómo tratan a los servicios de limpieza. Con eso te dice todo. O sea, no necesitas realmente ser un jefe o ser un superior o un superior en el trabajo para ver cómo es que tratan a sus empleados. Solamente vas a un restaurante, solamente vas a un lugar donde está una persona de limpieza o donde hay una persona que está brindando un servicio y cómo te tratan y cómo trata. ¿Por qué? Porque no hay esa empatía, porque no hay ese lugar de a mí también me puede pasar, en algún momento también voy a estar sirviendo, voy a estar ayudando a alguien. No hay, no hay la empatía. ¿Por qué? Porque en los colegios no te enseñan eso. En los colegios lo que sabes qué es lo que gana, sabes lo que le llama la atención. Preuniversitario, premilitar. Mientras más horas estudies, vas a hacer más. Competencia para quien es primer puesto ingresando a la San Marcos. Competencia para quien es primer puesto ingresando a la uni. Pero creo que eso ha sido en nuestras generaciones. O sea, porque en nuestras generaciones se consideraba que en cuanto tenías una carrera profesional ya casabas el éxito. Entonces, toda la gente se enfocaba en el hecho de que académicamente tengas un nivel alto para que tengas la carrera y por ende mi hijo va a ser exitoso. Hoy, en nuestra realidad, en la gente de nuestra edad, todos los millennials, todos han ido de cara. Somos muchos los profesionales y no tienen trabajo, Exacto, exacto. porque Por eso la puse el carrera tren rosa pastel. porque la carrera no te garantiza el éxito, más bien al contrario, lo que te garantiza, no en su totalidad, porque mucho tiene que ver los contactos, pero también influencia bastante las habilidades. Qué tanto te desenvuelves, qué tanto eres asertivo, tu comunicación, tus habilidades blandas, el ser empático, el contactar con las personas, incluso eso, y de repente no en tu carrera, pero te sirve de repente para hacer otra cosa. Creo que de repente en las siguientes generaciones en el que nosotros ya asumamos de repente un papel ya más de adulto, quizás vamos a poder cambiarlo porque nos vamos a dar cuenta que eso que hicieron nuestros papás o nuestros abuelos de creer que la educación era el éxito, pues está más que comprobado que no, y por eso el tren en TikTok Rosa de pastel. la, sí, de Pero mucho. mira, justo lo que acabas de decir, ¿no? Es que, y esa es la transición también de nosotros, en la transición de no solamente de un siglo a otro, porque somos millennials por eso, porque transicionamos de los 90 hacia los 2000, no solamente es eso, ¿no? Sino también es el cambio de tecnología, es todo eso. Pero como tú dices, fuimos criados con la mentalidad de que si estudias mucho, te esfuerzas mucho, vas a lograr algo, cosa que actualmente no es así, ¿no? Entonces, estamos pasando por esa transición, pero la misma sociedad al mismo tiempo te dice que te tienes que seguir esforzando o si no lo estás logrando ahorita es porque no te estás esforzando lo suficiente. ¿Y qué es esforzar lo suficiente? Ponerte la camiseta, aceptar que te den pizza en horas extras. Entonces, si te das cuenta, todo eso también afecta a la salud mental. Porque tienes que llegar temprano al trabajo. Ok, yo soy una persona muy puntual para todo. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa si todos los días hay tráfico? ¿Qué pasa si te matas saliendo 2 horas antes para salir a trabajar y aún así Dos llegas horas tarde? antes, ¿Qué dos pasa si horas antes de llegas tu dos cita. horas y media, sales 2 horas y media al trabajo antes para llegar a tu trabajo y aún así llegas tarde? ¿Por qué? Porque en cualquier momento hay tráfico.
En cualquier momento hay tráfico. O no para, o el carro no para. El carro no para en tu paradero. O te tienes que trasladar 10 minutos más allá para que el carro pare. O el carro se malogra y te quedas estancada ahí. Todas esas O situaciones accidentes, pasan. o accidentes en los cuales, ay, a mí una vez me pasó que yo No hay venía de... solución. Hasta que llegue el policía. Y eso que el policía hace más tráfico todavía. Eso, yo estaba yendo de Chosica hacia San Martín por la Ramiro Prialé. Eran creo que como 6 vías, dos así, dos así, dos así, ocho vías y creo que las inter... Era tal el embrollo al centro, todos eran así, 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 así. Nunca en mi vida había visto un tráfico de esa magnitud. Así estuviera la policía, era imposible. La gente gritaba aquí, la gente gritaba por acá, se insultaban, se metían en el carro, ya había uno que se chocaba. Era un momento completamente de tensión. ¿Cómo puedes llegar a tu punto de destino de buen humor de esa manera? Y encima con tu hijo gritando. Es un estrés total. Es sumamente. Yo sí, ese día fue increíble. Fue muy Imagínate. lindo. Ahora, durante un tiempo, este tema de los corredores, yo recuerdo que cuando se instalaron, o sea, cuando vino la norma y pusieron los corredores, estos corredores, a mucha gente no le gustó, ¿ya? Y es parte de, o sea, los cambios siempre van a traer una consecuencia que no te gusta, pero es parte del aprendizaje, es parte de evolucionar, En ¿no? readaptarse. Ajá, exacto. De cierta manera funciona, ¿por qué? Porque en esas avenidas ya vuelve a haber un orden, vuelve a haber una forma en como tú estás segura de que va a pasar ese carro y te va a llevar hasta a ese lugar, ¿no? Sí. Pero ahora las nuevas políticas de nuestro alcalde de Lima son muy diferentes. Entonces, eso crea más estrés, eso crea más, mira, te voy a decir todo lo que puedes numerar, solamente el hecho de que no haya un orden en el tráfico de Lima o en el tráfico de cualquier persona en el mundo. Voy a hablar de Lima porque pues acá corremos más riesgo, ¿ya? El hecho de que no le dé tanta importancia no le dé tanta prioridad a los corredores azules. Primero, el tema de la informalidad, de los, ¿cómo se llaman estas personas que, de los colectiveros, ¿ya? Colectiveros, que te puedan secuestrar, que te puedan robar, que te puedan hacer algo. Uno. Dos, estás haciendo horas, porque sí haces a veces media hora, una hora haciendo cola en el carro, haciendo cola para subirte al transporte. Te pueden robar, ¿no? Te subes al transporte, todo el mundo quiere subir porque ya pasó media hora que está esperando, todo el mundo quiere subir al transporte. Si eres mujer o si eres una niña, si eres adolescente, si eres escolar, todos van pegados. Puedes sufrir acoso sexual, robo, que te maltraten o que te griten. Y solo porque las políticas en Lima no atendieron o no priorizaron este transporte formal. Todo lo que sufres con eso. Ahora, que se demore media hora en pasar el carro, que te subas al carro, te agarren, te toqueteen, llegas tarde al trabajo y el jefe te descuenta. ¿Qué está haciendo el Perú o qué está haciendo la gente por la salud mental de esas personas? Comunes y corrientes, que no tienen ningún trastorno todavía. Hay Pero que algunas, van a terminar deprimidos. pero que van a terminar deprimidos. Y si llegan a mí y me dicen todo eso, yo les voy a decir, pues, Vamos juntos a llorar. ganas. porque, porque es que yo no voy a poder ir contra la realidad porque es lo que está viviendo él. Ellos no tienen ningún pensamiento catastrófico, no están teniendo ningún pensamiento que realmente pues estén atentando contra su vida. Él está viviendo la realidad de todos. ¿Qué hacemos con esas personas que no tienen ningún trastorno, que no tienen ninguna idea catastrófica, solamente están viviendo el día a día con todo eso, todos los días?
¿Qué pasa? Ahora, súmale el puto sol que sale todos los días en invierno. El puto sol que sale todos los días en invierno. Ya, y a todo Hace eso, calor. como tú dijiste, a la parte de terminar. Ya, soluciones, porque ya hablamos todos los problemas. Y son, esto, creo que nunca Marchar, vamos no. a terminar. Marchar, no. ¿Qué ¿Hay podemos alguna hacer solución? solución? O ¿Qué sea, podemos hacer nosotros? ¿cómo intervienen los psicólogos en ese aspecto? Ah, ¿cómo intervienen los psicólogos en ese aspecto? A ver, ¿cómo crees que intervienen? ¿O qué podemos hacer desde nuestra humilde tribuna? Porque ya hemos dejado en claro que es multidisciplinario, o sea, somos un pequeño porcentaje de toda una red. Pero ya que Pues estamos aquí, podríamos exigirles. ¿A qué entidad le podemos exigir? A ver. Yo a no, todas. ¿a todas? Ya, a una entidad representativa de los psicólogos que puedan hacer algo. El Ministerio de Salud, Ya, el ya, Colegio de Psicólogos, pero con el Colegio de Psicólogos es un poco complicado también. ya, sí. Entonces, ¿hay alguna manera de solucionar las cosas? Yo creo que sí hay una manera de solucionar las cosas. Pienso que desde dentro de nuestra humilde individualidad, ¿no? Si alguien está a nuestro alcance y está pasando por este tipo de situaciones, creo que el acompañamiento es muy adecuado. Me refiero a que no necesariamente el hecho de que esa persona venga a ti y te diga estoy pasando por esto, me está pasando esto, y tú le digas ok, está bien, bueno, es lo que está pasando, ¿no? Sino que también el hecho de compartir ese sentimiento, de compartir esa emoción, porque pues quizás esa persona en este momento piensa de que es la única en el mundo o la única persona que está pasando por esta situación. El entender que también hay otras personas que están pasando por esta misma situación hace que la tristeza o que la frustración sea menos, creo. O que al menos te sientas acompañado de, oye, ella también está pasando por esto y de repente está lidiando de esta manera con lo que está pasando. Entonces quizás yo también pueda lidiar con algo parecido, ¿no? Pienso que ese sistema de camaradería, de camaradería, esa forma en como que, sí, nosotros también estamos sufriendo lo mismo que tú, ven para acá, vamos a acompañarnos, ayuda mucho. Y en los niños, obviamente, si llega un niño, ayudarlo a regular las emociones, decirle que pues las cosas no son a veces como él quiere y no es su culpa, ser sensibles con las mujeres o con los hombres que sufren este tipo de casos, este tipo de violencias, y acompañar, ¿no? Pienso que en este caso el acompañamiento es fundamental. El acompañamiento no solamente es el tema ok, estoy aquí a tu lado, bla, 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 lo vas a poder, lo vas a hacer todo, esta es una situación difícil, pero ya va a pasar. Porque no, pues a veces no es así. Pero el hecho de acompañar a estas personas, de decir, sí, pues todos estamos igual y no es tu culpa, es que no podemos hacer mucho entre nuestra individualidad, de nuestra humilde persona. Pero si estoy aquí, te puedo acompañar, podemos renegar, suéltalo todo, sácalo todo. Creo que a eso puede ayudar mucho. ¿O cómo tú lo ves? Esa es la forma más práctica, a decir verdad, porque es lo que podemos hacer ya, de manera más mediata, con nuestro entorno, desde nuestra carrera, como psicólogos, el de repente prepararnos, no necesariamente capacitarnos pagando cursos, pero uno puede capacitarse leyendo libros, averiguando. Humanizándose, ¿no? Humanizándose también, porque
Pues conozco a muchos psicólogos que no comparten o tienen una idea sesgada de la situación que está pasando, ¿no? Tienen otras ideas de que esto solamente es, o que las frustraciones de las personas solamente es porque te levantaste de mal humor, seguro solamente estás pasando por un rato o tienes depresión por otra cosa y no necesariamente es así, ¿no? O O todo lo quizás, patologizan. ajá, exacto, todo lo patologiza. Y O a todo lo veces no, patologiza. Y a veces no sí, es y a así. veces, sí, a veces no, no va por ese aspecto. Y también algo, las personas deberían ir al psicólogo o buscar este acompañamiento no cuando ya llegan al cuadro clínico, o sea, desde el momento en el cual tú necesitas solamente conversar con alguien, no sentirte juzgado, de repente ver otra perspectiva de lo que te está sucediendo, o sea, desde ahí ya puedes ir al psicólogo. Si bien es cierto, cada vez se va rompiendo un poquito más las creencias que hay en torno a la psicología o la psiquiatría, pero aún falta bastante. Y hay personas que llegan, la mayoría, cuando ya está el cuadro completamente, si tú, tu cuerpo te va avisando. Es como yo digo, la salud mental es como tu diente, ¿no? Como cualquier órgano de tu cuerpo, ya ponte un Ujú, diente. ujú, Empieza con un poquito de sarro, no le haces caso, no lo limpias, se vuelve quizás caries, no le tratas a tiempo, la caries es cada vez más profunda, más profunda, más profunda, hasta que ya el diente se malogra, llega a la raíz, bueno, hasta ahí todavía endodoncia. Si es que no, el diente se rompe y al final a veces hasta hay que extraer el diente. Igualito es tu salud mental. Tu salud mental te avisa desde el momento que te sientes un poco preocupado, tenso, desde que no puedes dormir, desde que quizás se te va un poco el apetito, desde que se te dan ganas de llorar, no le haces caso, se vuelve cada vez más crónico, más recurrente, comienzas a somatizar. ¿Qué es somatizar? Cuando ya se manifiesta de manera biológica, es decir, cuando de repente sientes que te hinca el corazón, que te falta la respiración, cuando hay personas que no pueden dormir toda la noche, tienen insomnio, una pérdida total del placer, placer hasta el hecho de comer, el hecho de salir a dar una vuelta. Entonces, llegas a ese punto donde ya a ese punto, solo psicólogo es muy complicado, ya necesitas medicina para poder regular a nivel físico, biológico. Entonces, creo que desde ahí ya las personas tienen que ir buscando, desde que tu hijito de repente tiene problemas de conducta en el salón, desde que tu niño llega y te dice, ay, no quiero ir al colegio, pero hoy si mejor me quedo, algo quizás está pasando. Desde ujú. esos pequeños instantes ya puedes ir previniendo esta bola de nieve que cada vez se puede hacer mucho más. Sí, y que no solamente pues el tema de si bien es cierto, estamos acostumbrados a medirnos por nuestra productividad, como lo hacen las empresas y la misma sociedad, en qué has logrado, qué haces, qué es lo que alcanzas, ¿no? Cuánto ganas, si eres feliz, si tienes familia, dónde estás viviendo. Si bien es cierto, se nos mide de esa manera, tenemos que recordar que al final, pues, esas personas nunca van a estar satisfechas con lo que tú logres y siempre te van a pedir más. Entonces, ¿para qué matarnos o para qué estar siempre tratando de satisfacer a esas personas? Simplemente adecuarse, ¿no? Dentro de tus posibilidades, porque si también ganas más dinero trabajando más y puedes pagar tus gastos, puedes hacer muchas cosas, está bien para ti. Incluso el hecho de que tengas una estabilidad económica aporta mucho a la salud mental, ¿no? Pero si en algún momento tienes un espacio para hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver con tu trabajo, pues estudiar cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo que haces o con lo que trabajas o con lo que estudias, aprovéchalo, hazlo, porque es parte de tu entrenamiento, es parte de que no tenga nada que ver con tu productividad, porque a veces eh, puedes matarte siendo productiva toda tu vida y lo único que te va a dar en la senetud o en la vejez, cáncer, demencia, Alzheimer. Y cuando se supone que tenías que descansar a esa edad, aprovechar todo lo que has logrado, no puedes.
Y créanme que yo hablo desde la experiencia con las personas que trabajo, con las personas adultas mayores que pasan por esto, ¿no? Que todo el tiempo se han matado trabajando, tener 2, 3 trabajos y pues cuando se supone que deberían descansar, pues terminan así, con una enfermedad grave, donde ya no puedes salir a caminar, donde ya no tienes conciencia de ti mismo incluso y tienes Alzheimer, ya no reconoces a tus familiares o ya los familiares ni siquiera te hacen caso. Triste. No Sí, esperar de repente a un más adelante, sino es ya, o sea, es desde ya. Y desde ahí ya estás cuidando tu salud mental. exacto. Desde el momento en el cual tú dices de repente, oye, ya trabajé todo el día, puedo, no sé, puedo echarme a ver una serie de repente de 1 hora, el darse permiso de ver una serie. Mira, de repente hoy he trabajado tanto, puedo darme el permiso de, no sé, comprarme un helado de chocolate o darme una vuelta en el parque. O sea, hay cosas muy pequeñas donde si O tú te estar concedes tirada en mi cama, o sea, no y no sentirte necesariamente mal por eso, y no sentirse mal por eso. ni culpable, porque hay muchas personas que se sienten mal, culpables de no estar haciendo algo, porque la sociedad o desde pequeño tu entorno familiar también te ha dicho que siempre tienes que estar haciendo algo. Ajá, Pero ese siempre es el tienes que problema estar de tu haciendo. familia, de tu mamá, de tu papá, de tu entorno, de ellos, no es tuyo, no traslades ese problema hacia ti, o sea, tú Ujú. disfruta, desconéctate un poco. Sí, o sea, va desde eso, desde lo más pequeño, desde lo más efímero, del hecho de en la mañana decir, ¿sabes qué? Me voy a dar permiso de peinarme, de bañarme, de darme un baño ya no de 1 minuto, sino de 2 de repente, aunque bueno, no hay que gastar el agua, pero no sé, algo, ¿no? O por lo menos echarte cremita, ¿no? Si tienes la posibilidad de echarte cremita al rostro o al cuerpo, échate. Tómate ese tiempo. Si al final Sí, igual vas a llegar tarde porque hay tráfico. da lo mismo. Ya, no hay solución. Sí. Y Sí, por sobre todo, y el consejo más importante, pues dar ese paso de ir al psicólogo, ¿no? Iniciar de repente tu proceso de terapia, de buscar esa red de apoyo. Si es que se encuentran en las posibilidades, creo que es un consejo fundamental que podemos dar. sí, eso es muy importante. Ujú. Bien, entonces nos vamos un poquito más esperanzadas. No terminó tan trágico este episodio. Ah, bueno. Entonces nos vamos hasta la siguiente. ¿Algo más, Sime? No, disfruten el momento. Nos hemos dado cuenta que pues si las cosas externas no están ayudando, al menos ese tiempo a solas que tengas en el baño, no sé, en el carro, que tengas en tu cuarto, esos 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, aprovechalos, ¿no? Vívelas como, sé consciente de ese tiempo, aprovechalas, descánsalos, haz lo que tengas que hacer. Iba a decir algo, pero no sé si me lo van a permitir, entonces mejor me callo. Aprovechalos, disfrútalos, toma un poco de aire y luego a la realidad, vuelve a ese espacio hostil, pero ya con un poco más de calma, ¿no? Dándole una pausa a tu mente. Un ejercicio clásico, si tú corres una maratón te cansas físicamente, tu mente si está todo el día también en los problemas se cansa. Dale Ujú, esa tranquilidad, ese respiro a tu mente de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, de dejar de pensar o de tener la atención fijada en los problemas, ya estás haciendo algo por tu salud mental. ujú. Más que todo que Bien. sea consciente más que todo que sea consciente de ese espacio para ella o para él mismo, ¿no? Sí. Sí, eso es lo más importante. Ujú. Ok, entonces al final todos somos personas tratando de compartir nuestro caos. Entonces Mm, hasta el próximo miércoles, ¿sí? Chao, esperemos. Sime. Chao.